Un valle de sombras. Una vez superada la amargura inicial, la familia se resignó ante lo inevitable y procuró mantener el ánimo ayudándose unos a otros, con esas muestras de afecto que surgen espontáneamente en los hogares que han de unirse ante una desgracia. Hicieron a un lado el dolor y todos se esforzaron al máximo para que el último año de Beth fuese lo más feliz posible. Le dejaron la habitación más confortable de la casa y colocaron en ella sus objetos preferidos: flores, cuadros, su piano, una pequeña mesa de trabajo y sus queridos gatitos. Allí fueron a parar también los mejores libros del padre, la mecedora de la madre, el escritorio de Joe y los dibujos más hermosos de Amy. Y Meg llevaba cada día a sus hijos en peregrinación de visita a la tía Beth. John ahorró una pequeña suma para poder comprarle cada día su fruta preferida a la enferma, que le apetecía más que nunca. La vieja Hannah no se cansaba de preparar platos exquisitos para satisfacer el caprichoso apetito de la joven, y no paraba de llorar mientras cocinaba. Y desde el otro lado del mar llegaban pequeños regalos y cartas de aliento que aportaban un poco del calor y el aroma de aquellas tierras lejanas que no conocían el invierno. En esa habitación, venerada como un santo en su ermita, se sentaba Beth, tan serena y atareada como siempre, pues nada cambiaba. Su naturaleza dulce y entregada, mientras se preparaba para abandonar la vida, trataba de hacer felices a los que dejaría atrás. Sus débiles dedos nunca permanecían inactivos, y uno de sus entretenimientos favoritos era confeccionar detalles para los escolares que pasaban por allí. Desde su ventana lanzaba unos mitones para unas manos amaratadas por el frío, un par de agujas de tejer para una madre de muchas muñecas, papel secante para los jovencitos que daban sus primeros pasos en los bosques de la caligrafía, cuadernos de dibujo para los amantes del arte y toda clase de artículos agradables, hasta que los escaladores que subían de mala gana por la cuesta del saber, viendo su camino cubierto de flores, llegaron a considerar que su benefactora, sentada en el piso de arriba, era una especie de hada madrina que milagrosamente entregaba siempre los regalos que más convenían a sus necesidades y gustos. Si hubiera buscado una recompensa, a Beth le habría bastado con el brillo que mostraban los ojos de los niños cuando miraban hacia su ventana, sonriendo y saludándola con la cabeza, y con las graciosas cartas que le hacían llegar llenas de borrones de tinta y de gratitud. Los primeros meses fueron muy felices, y Beth solía mirar a su alrededor y exclamar: «¡Qué hermoso es esto!», cuando se reunían todos en su dormitorio bañado por el sol. Los niños lanzaban grititos y pataleaban en el suelo. La madre y las hermanas trabajaban cerca, y su padre leía en voz alta y clara libros sabios llenos de palabras de consuelo, tan válidas entonces como siglos atrás, cuando fueron escritas. En aquella improvisada capilla, un paternal pastor enseñaba a su rebaño la lección más dura que hemos de aprender, y trataba de mostrar que la esperanza puede reforzar el amor, y que la fe hace posible la resignación. Sus sencillos sermones tocaban el corazón de quienes le escuchaban, porque el sacerdote hablaba como padre, y la frecuencia con la que se le quebraba la voz cuando decía algo o leía dotaba a sus palabras de una elocuencia mayor de la habitual. La paz de aquellos días era un preludio de las tristes horas que vendrían después. No pasó mucho tiempo hasta que Beth consideró que las agujas de tricotar pesaban demasiado y las dejase para siempre. Hablar la cansaba en exceso. Recibir visitas la incomodaba. El dolor se había apoderado de ella y su espíritu tranquilo se vio tristemente enturbiado por la enfermedad que afligía su débil cuerpo. Pobrecilla, qué días tan duros, qué noches tan largas, cuánto dolor en los corazones y cuántas oraciones implorantes pronunciadas por quienes más la querían, al verla extender hacia ellos sus delgados brazos y oírla exclamar con angustia: «Ayúdenme, ayúdenme», sabiendo que nada podían hacer. Era el triste eclipse de un alma serena, la dura lucha de una vida joven con la muerte, pero ambos fueron misericordiosos,
y una vez vencida la rebeldía natural, la paz volvió con más belleza que nunca. El naufragio de su delicado cuerpo dio más fuerza al alma de Beth. Aunque hablaba poco, quienes la rodeaban sintieron que estaba lista. Comprendieron que el primer peregrino llamado a partir es el mejor preparado y esperaron junto a ella, en la orilla, para ver cómo los seres resplandecientes saldrían a recibirla cuando cruzara el río. Desde que Beth anunciara, «Me siento más fuerte cuando estás a mi lado», yo no se apartaba de ella ni un segundo. Dormía en un sofá en la habitación de su hermana. Se despertaba con frecuencia para avivar el fuego, para darle de comer, ayudarla a incorporarse o cuidar a la paciente criatura, que rara vez pedía nada y procuraba no molestar a nadie. Permanecía en el dormitorio día y noche, celosa de cualquier otra persona que fuese a cuidar a Beth y orgullosa de haber sido elegida para cumplir con la tarea más importante de su vida. Aquellas horas fueron preciosas y de gran ayuda para yo, porque su corazón obtuvo las enseñanzas que más necesitaba, la paciencia, que aprendió mediante lecciones tan dulces que era imposible no asimilarlas. La caridad hacia todos los que un alma buena es siempre capaz de perdonar y olvidar cualquier afrenta. La lealtad hacia el deber que hace más llevadera la tarea más dura. Y la fe sincera que no conoce el miedo y confía sin albergar dudas. A menudo se despertaba y veía a Beth leer su librito, ya gastado, o la oía cantar en voz baja para entretener sus noches en vela. Otras veces la encontraba con el rostro entre las manos, llorando mientras las lágrimas rodaban por sus dedos. Yo la miraba sin levantarse de la cama, tan impresionada que no podía ni llorar, y comprendía que Beth se despedía de su antigua vida a su modo, sencillo y desinteresado, y se preparaba para la siguiente buscando consuelo en la palabra de Dios, en oraciones quedas y en la música que tanto amaba. Ser testigo de aquellos momentos enseñó a yo más que el sermón más sabio, el himno más santo o la oración más fervorosa jamás pronunciada. Con los ojos anegados de lágrimas y el corazón sensibilizado por la pena, entendió la belleza de la vida que había llevado su hermana, sin incidentes, sin ambición, pero llena de virtudes que perfuman y adornan la sepultura, y de ese desapego por uno mismo que convierte a los más humildes en los favoritos del cielo, lo cual es el mayor éxito al que uno puede aspirar. Una noche, mientras Beth repasaba los libros que tenía en su mesilla en busca de algo que le ayudase a olvidar la fatiga mortal, que era casi más difícil de sobrellevar que el dolor, al hojear uno de sus clásicos favoritos, El progreso del peregrino, encontró una nota escrita a mano por yo. El título despertó su curiosidad y al ver letras emborronadas supuso que yo había llorado al escribirlo. Pobre yo, está rendida. No la despertaré para pedirle que me deje leer este texto. Ella no tiene secretos para mí y no creo que le importe que le eche un vistazo, pensó Beth, mirando de reojo a su hermana, que se había dormido sobre la alfombra con el atizador en la mano, lista para despertar y avivar el fuego en cuanto éste empezase a consumirse. Mi Beth, pacientemente sentada en la sombra, a la espera de ver llegar la sagrada luz. Tu serena y santa presencia bendice nuestro afligido hogar. Las alegrías y las penas terrenas nada son cuando pienso en las aguas profundas y solemnes del río que moja tus pies. Querida hermana, que en todo me superas, enséñame a vivir como tú, ajena a luchas y preocupaciones, haciendo de la vida algo hermoso. Légame tu gran paciencia, capaz de mantener alegre y resignado a un espíritu encerrado en una cárcel de dolor. Dame, porque en verdad lo necesito, parte de tu valor, tu sabiduría y tu dulzura, que te han permitido recorrer gozosamente el duro camino del deber. Dame algo de tu naturaleza desinteresada, que, unida a tu divina caridad, te lleva a perdonar las afrentas en nombre del amor. Corazón bondadoso, apiádate de mí. De ese modo, la hora de nuestra separación resultará menos olorosa y amarga, y mientras aprendo la dura lección, esta terrible pérdida se convertirá en ganancia.
porque el dolor serenará mi rebeldía, dará a mi vida aspiraciones más elevadas y renovará mi fe en lo desconocido. Cuando hayas cruzado el río, sé que habrá un espíritu, amado y cercano, esperándome en la otra orilla. La esperanza y la fe nacidas del pesar se convertirán en mis ángeles guardianes, y tú, querida hermana, que partiste antes que yo, serás quien me guíe en el camino a casa. La lectura de aquellas líneas emborronadas y llenas de tachones, desiguales y débiles, aportó un gran consuelo a Beth, porque si algo lamentaba era pensar que no había aprovechado bien su vida. Las palabras de su hermana indicaban que su existencia no había sido vana y que su muerte no aportaría solo desconsuelo, como temía. Permaneció un rato sentada con la nota doblada entre las manos, hasta que el tronco de la chimenea, ya carbonizado, se partió, y Jo se despertó para avivar el fuego. Se deslizó hacia la cama de Beth pensando que dormía. No estoy dormida, querida, pero soy muy feliz. Mira, he encontrado esto y lo he leído. Supuse que no te importaría. ¿Es verdad que para ti significó todo esto, Jo? Preguntó con tristeza y sincera humildad. Beth, esto y mucho más, mucho más. Jo hundió el rostro en la almohada junto a la cabeza de su hermana. Entonces no he desperdiciado mi vida. No soy tan buena como tú me pintas, pero he intentado hacer el bien. Y ahora, cuando ya es tarde para todo, me alegra saber que alguien me quiere tanto y siente que le he sido de ayuda en algo. Somos muchos los que sentimos eso, Beth. Pensaba que no te podría dejar marchar, pero he aprendido que no te perderé, que estarás más en mí que nunca y que la muerte no podrá separarnos aunque lo parezca. Sé que es así, y por eso ya no temo a la muerte, porque estoy segura de que seguiré siendo tu Beth, y te ayudaré y te querré más que nunca. Debes ocupar mi lugar, Jo, y cuidar de papá y mamá cuando yo me haya ido. Te necesitan, no les falles. Si te resulta duro trabajar sola, recuerda que yo te tendré presente y que esa tarea te dará más satisfacción que escribir magníficos libros sobre el mundo. El amor es lo único que nos llevamos cuando morimos y hace que el final sea mucho más dulce. Lo intentaré, Beth. En ese momento, Jo renunció a su antigua ambición para comprometerse con otra nueva y mejor. Consciente de la inutilidad de cualquier otro deseo y sintiendo el bendito consuelo que proporciona creer que solo el amor vence a la muerte. La primavera llegó y siguió su curso. El cielo se tornó más limpio, los campos más verdes. Las flores salieron pronto y los pájaros volvieron a tiempo para despedirse de Beth que, cansada pero llena de fe, murió aferrada a las manos que la habían guiado en la vida, puesto que fueron su padre y su madre quienes la acompañaron dulcemente en su paso por el Valle de las Sombras y se la entregaron a Dios. Rara vez, salvo en los libros, los moribundos pronuncian frases que todos recuerdan, tienen visiones o parten con el semblante en paz. Quienes han acompañado a muchos en su tránsito saben que la mayor parte de las veces, la muerte llega de un modo tan natural y sencillo como el sueño. Tal como Beth esperaba, la marea bajó serenamente, y en una hora oscura, antes del amanecer, en el hogar que la había visto respirar por primera vez, la joven exhaló el último aliento sin más despedida que una mirada llena de amor y un leve suspiro. Entre lágrimas y oraciones, la madre y las hermanas prepararon el cuerpo para el sueño eterno que el dolor ya no puede perturbar. Al contemplar llenas de gratitud cómo el gesto de sufrimiento de la joven, que las había tenido en vilo durante tanto tiempo, daba paso a una majestuosa serenidad, comprendieron con inmensa alegría que para su querida Beth, la muerte no era un fantasma lleno de horror, sino un ángel bondadoso. Al llegar la mañana, el fuego estaba apagado por primera vez en mucho tiempo. Jo no ocupaba su lugar y en la habitación reinaba el silencio, pero un pajarillo cantaba alegremente en una rama cercana. En la ventana florecían las campanillas de invierno y el sol de primavera entraba como una bendición para iluminar el plácido rostro que reposaba sobre la almohada. Un rostro tan lleno de paz e imperturbable que sus seres queridos sonrieron a pesar de las lágrimas
y agradecieron a Dios que Beth se encontraba bien al fin. Aprendiendo a olvidar. El sermón de Amy hizo reaccionar a Laurie, aunque por supuesto, no la habría reconocido por nada del mundo. Los hombres rara vez lo hacen porque cuando una mujer aconseja algo, los amos de la creación no aceptan sus instrucciones hasta estar seguros de que coinciden con lo que ellos mismos pretenden hacer. Entonces pasan a la acción y si sale bien, conceden la mitad del mérito a la parte más débil, mientras que si no resulta, en un alarde de generosidad le atribuyen la totalidad de la responsabilidad. Laurie fue a visitar a su abuelo y se mostró tan atento durante varias semanas que el anciano concluyó que el clima de Niza le había sentado de maravilla y le invitó a que regresara. El joven se moría de ganas por volver, pero después de la regañina recibida, ni un elefante le habría podido llevar a rastras hasta allí. Cuando el deseo era más fuerte que él, repetía las frases que más impresión le habían causado. Te desprecio. ¿Y por qué no haces algo maravilloso y la conquistas? Laurie pensó mucho en lo que Amy le había dicho y llegó a la conclusión de que, en efecto, había sido egoísta y perezoso. Sin embargo, opinaba que cuando un hombre ha de hacer frente a un dolor tan grande, es lógico que satisfaga todos sus caprichos hasta sentirse recuperado. Ahora sentía que la frustración era cosa del pasado, y aunque no podía dejar de lamentarse por la pérdida, comprendía que no debía hacer ostentación de sus pesares. Estaba claro que yo no le querría nunca, pero aún podía ganarse su respeto y admiración si demostraba que no iba a echar a perder su vida por un desengaño amoroso. Ya había pensado hacer algo mucho antes de que Amy lo sugiriera. Su consejo no era necesario, pero había preferido aguardar a que la mencionada frustración quedase decorosamente sepultada. Una vez logrado esto, estaba listo para ocultar su afligido corazón y seguir adelante. Al igual que Goethe, que cuando sentía una alegría o una pena la convertía en canción, Laurie decidió embalsamar con música su mal de amores y componer un requiem que desgarrase el alma de Joe y derritiese el corazón de todo que él oyera. Así pues, un día en que el anciano le notó especialmente inquieto y malhumorado y le propuso que se fuera de viaje, Laurie partió hacia Viena, en donde tenía varios amigos músicos y comenzó a trabajar con el firme propósito de destacar en la ciudad. Pero ya fuera porque la pena era demasiado grande para tomar forma en una composición musical, o porque la música era excesivamente etérea para ayudar a superar un dolor tan profundo, lo cierto es que Laurie no tardó en concluir que por el momento el requiem no estaba a su alcance. Era evidente que su mente aún trabajaba de forma ordenada y que necesitaba aclarar sus ideas. A menudo, en medio de un arranque de dolor, se ponía a tararear una melodía que le hacía recordar el baile de Navidad en Niza, sobre todo al francés robusto, y entonces decidía abandonar por un tiempo la composición trágica. Luego probó con la ópera, porque de entrada nada le parecía imposible, pero una vez más tuvo que hacer frente a dificultades imprevistas. Quería que yo fuese la protagonista y buscó en su memoria momentos que retratasen su tierno y romántico amor, pero la memoria le traicionaba, y como si estuviera poseída por el espíritu rebelde de la joven, solo le permitía recordar rarezas, defectos y manías de yo, o verla en situaciones de lo más prosaicas como sacudiendo alfombras con un pañuelo anudado en la cabeza, escondiéndose tras los cojines del sofá, o enfriando su pasión al estilo de la gobernanta de David Copperfield, la señora Gummidge, con una carcajada que echaba a perder el cuadro poético que él se esmeraba en pintar. En vista de que Joe se resistía a convertirse en una protagonista de ópera, el pobre muchacho se resignó con un sufrido «Bendito Dios, qué tormento de mujer», mientras se tiraba del cabello, como hace todo compositor angustiado que se precia. Al tratar de imaginar una dama menos difícil a la que inmortalizar con su música, siempre le venía a la mente una imagen. El rostro variaba indefectiblemente, pero la joven en cuestión tenía el cabello dorado, estaba rodeada de una nube diáfana y flotaba en una maraña de rosas, pavos reales, ponis blancos y lazos azules.
Aunque la sumisa dama carecía de nombre, Laurie la convirtió en la protagonista de sus composiciones y le tomó mucho cariño. La dotó de todas las gracias y dones que puedan existir, y la hizo salir indemne de pruebas que hubiesen aniquilado a cualquier mujer mortal. Gracias a la inspiración, las cosas fueron de maravilla durante un tiempo, pero poco a poco el trabajo fue perdiendo el encanto, y Laurie se olvidó de componer. En vez de ello, pasaba las horas sentado, fantaseando pluma en mano, o deambulaba por la ciudad para despejar su mente, que estaba especialmente inquieta aquel invierno, y dar con ideas nuevas. No hizo demasiado, pero sí pensó mucho y comprendió que en él se estaba produciendo un cambio, aunque a su pesar. Tal vez sea que mi genialidad está a punto de aflorar. La dejaré hacer y veré qué pasa, se dijo, aunque en secreto sospechaba que no se trataba de genialidad, sino de algo mucho más común. Fuera lo que fuese, aquel sentimiento tenía un propósito, y él cada vez sentía menos interés por la vida ociosa que llevaba. Empezó a soñar con un trabajo serio y honesto, al que poder entregarse en cuerpo y alma, hasta que al final concluyó que no todos los amantes de la música tenían vocación de compositores. Una noche, al volver de una magnífica representación de una de las grandes óperas de Mozart en el Teatro Real, echó un vistazo a su composición y tocó algunas de las mejores partes sentado de cara a los bustos de Mendelssohn, Beethoven y Bach, que parecían mirarle con benevolencia. Luego rompió sus partituras una a una. Cuando llegó a la última, se dijo a sí mismo en tono grave: Amy tiene razón. Tener talento no es lo mismo que ser un genio, y la genialidad no se puede alcanzar. La música que he oído hoy me ha dado una lección de humildad como a ella le pasó al ver las obras de arte en Roma, y no quiero seguir siendo un farsante por más tiempo. ¿Ahora qué voy a hacer? Aquella era una pregunta difícil de responder, y Laurie deseó haber tenido que trabajar para ganarse el pan. Ahora se encontraba en la situación perfecta para ir por el mal camino, porque tenía mucho dinero y nada que hacer. Y Satán siempre está dispuesto a proporcionar alguna ocupación a las manos que están ociosas. El pobre muchacho tenía tentaciones de sobra, pero las sorteaba bastante bien porque, aunque valoraba la libertad, apreciaba más aún la buena fe y la confianza, de modo que la promesa hecha a su abuelo y el deseo de poder decir a la mujer que le amara, todo está bien, mirándola a los ojos, lo mantuvieron a salvo y firme en su decisión. Estoy de acuerdo con la observación que haría más de una recatada señorita. No lo creo. Los hombres no dejarán nunca de ser como son, y los jóvenes se entregan siempre a la disipación, por lo que las mujeres no deben esperar milagros. Me gustaría contradecirla, señorita, aunque sé que tiene razón. Sin embargo, creo que las mujeres son capaces de obrar grandes milagros, y sospecho que hasta podrían mejorar el conjunto de los hombres negándose a aceptar condiciones como esta. Dejemos que los jóvenes actúen como jóvenes. Cuanto más tiempo mejor. Y si necesitan entregarse a la disipación, que así sea. Pero las madres, hermanas y amigas pueden ayudarlos a minimizar los riesgos y los daños, mostrándoles que virtudes como la lealtad hacen a los hombres mucho más atractivos a los ojos de una mujer. Si es una falsa ilusión de mujer, permitidme disfrutarla mientras pueda, porque si no creyera en esa posibilidad, la vida perdería gran parte de su atractivo y su romanticismo, y amargo sería el mensaje que recibiría el corazón valiente y tierno de los muchachos, que aún aman a sus madres más que a sí mismos, y no se avergüenzan de ello. Laurie temía que la tarea de olvidar a Joe consumiera sus fuerzas durante años, pero para gran sorpresa suya descubrió que cada día le resultaba más llevadero. Al principio no se lo creía, y hasta se enfadó consigo mismo porque no podía entender que así fuera. Pero el corazón humano es curioso y contradictorio, y el tiempo y la naturaleza influyen en él, aún en contra de nuestra voluntad. Al cabo de un tiempo, el corazón de Laurie ya no sentía dolor, y la herida cicatrizaba con una rapidez que le dejaba perplejo hasta el punto de que, en lugar de tener que hacer un esfuerzo por olvidar, se descubrió esmerándose por no perder todo recuerdo. No había previsto que pudiera darse semejante cambio, y no estaba preparado para asumirlo.
Se sentía molesto por su volubilidad y decepcionado y aliviado por igual al comprender que podía recuperarse de tamaño desengaño en tan poco tiempo. Hizo lo que pudo por avivar el rescoldo de su amor, pero ya no era posible salvar el fuego, pues solo quedaban unas brasas que iluminaban y daban calor a su corazón, sin hacerle arder de pasión. Incluso a su pesar, tuvo que reconocer que aquel enamoramiento juvenil había ido perdiendo intensidad lentamente, hasta dar paso a un sentimiento más sereno, tierno, algo triste y con cierto pozo de resentimiento, que a su vez se terminaría por desaparecer en favor de un afecto fraternal, que, ese sí, se mantendría intacto hasta el fin. Al pensar en el término fraternal, en uno de sus momentos de reflexión, Laurie sonrió mirando el retrato de Mozart que tenía ante sí. Pues bien, él, que era un gran hombre, no pudo conquistar a una hermana y se casó con la otra y vivió feliz. Laurie no llegó a pronunciar estas palabras, pero el caso es que acudieron a su mente y segundos después, tras besar el pequeño y viejo anillo, dijo para sus adentros: No, no lo haré. No la he olvidado y nunca podré. Lo intentaré de nuevo y si fracaso, entonces... Dejando la frase inacabada, tomó papel y pluma y escribió a Joe para explicarle que no podía organizar su vida mientras albergarse la esperanza de que ella cambiaría de idea. ¿Podría? ¿Querría? De ser así, él podría volver a casa y ser feliz. Laurie no hizo nada salvo morir de impaciencia mientras esperaba la respuesta. Al fin llegó y aclaró definitivamente sus ideas. Yo no podía y no quería. En lo único en que podía pensar era en Beth, y no quería oír la palabra amor nunca más. Le rogaba que buscase a una mujer que le hiciese feliz, pero que reservase siempre un rincón en su corazón para su cariñosa hermana yo. En una posdata le pedía que no dijese a Amy que Beth había empeorado, porque ésta regresaría a casa en primavera, y no había necesidad de que se sintiera apenada el resto de su estancia en Europa. Ya habría tiempo para lamentos. Mientras tanto, yo le pedí a Laurie que escribiese con frecuencia a su hermana para que no se sintiera sola, melancólica o angustiada. Así lo haré desde ahora, se dijo el joven. Pobre muchacha, mucho me temo que su vuelta a casa será muy triste. Laurie fue hacia su despacho para escribir a Amy, como si esa carta fuese la continuación lógica de la frase que había dejado inacabada semanas antes. Sin embargo, ese día no escribió la carta porque, mientras buscaba su mejor papel, encontró algo que le hizo cambiar de idea. En un rincón del escritorio, perdidas en una pila de facturas, pasaportes y documentos comerciales de diversa índole, encontró varias misivas de Joe, así como 3 de Amy, cuidadosamente atadas con uno de sus lazos azules y con restos de rosas secas en su interior. Laurie tomó las de Joe entre arrepentido y divertido. Las alisó, las dobló y las guardó pulcramente en un cajoncito del escritorio. Se quedó unos minutos contemplando pensativo el anillo en su dedo, y después se lo quitó con cuidado y lo depositó junto a las cartas, tras lo cual cerró el cajón con llave y fue a oír misa en la iglesia de San Esteban, con el ánimo de quien acude a un funeral. A pesar de que no se sentía una pena demasiado honda, consideró que aquella era una forma más digna de acabar el día que escribiendo cartas a hermosas damiselas. Aún así, la carta no tardó en llegarle a Amy, que contestó enseguida porque, como admitía con encantadora sinceridad, echaba mucho de menos su hogar. Al inicio de la primavera, la correspondencia fue a más. Las cartas iban y venían con una prontitud y una regularidad infalibles. Laurie vendió los bustos, quemó sus partituras y volvió a París con la esperanza de que alguien fuese a verle sin que pasara mucho tiempo. Ardía en deseos de ir a Niza, pero estaba decidido a no hacerlo hasta que se lo pidiesen, y Amy no se lo pedía porque en aquellos momentos estaba ocupada con experiencias personales que la hacían preferir no enfrentarse a los ojos burlones de su amigo. Fred Vaughn había regresado y le había planteado la pregunta a la que ella había imaginado que contestaría con un «sí, gracias», pero a la que respondió con un «no, gracias» amable, pero decidido, porque una vez en situación, le faltó valor y comprendió que el dinero y una buena posición social
no la ayudarían a satisfacer el nuevo anhelo que había llenado de tiernas esperanzas y miedo su corazón. Las palabras de Laurie sobre Fred: es un buen muchacho, pero no creo que sea tu tipo, y el recuerdo de una expresión al pronunciarlas la perseguían con la misma intensidad con que lo hacía la forma en que había dado a entender que estaba dispuesta a casarse por dinero. Se avergonzaba al recordarlo, y deseaba poder borrar aquel momento, que había sido muy poco femenino. No quería que Laurie pensase que era una joven materialista y sin corazón. Ahora ser una dama de la alta sociedad le interesaba mucho menos que ser una mujer adorable. Se alegraba de que, en lugar de odiarla por haberle dicho aquellas cosas tan horribles, él las hubiese aceptado con tanta elegancia, y ahora se mostrara más atento que nunca. Sus cartas eran un gran consuelo para ella, ahora que las de casa ya no llegaban con regularidad, y resultaban mucho menos alegres que las que él enviaba. Contestarle no era una obligación, sino un auténtico placer. Y el pobre muchacho necesitaba que le animasen porque estaba abatido por la negativa de Joe a aceptarle. Esta debería hacer un esfuerzo e intentar amarle. No podía ser tan difícil. Muchas mujeres se sentirían honradas y felices de que un joven tan maravilloso se interesase por ellas, pero yo era distinta a todas, y Amy no podía hacer nada salvo ser amable con Laurie y tratarle como a un hermano. Si todos los hermanos recibiesen un trato tan exquisito como el dispensado a Laurie en aquel trance, serían los seres más dichosos de la tierra. Amy no volvió a sermonearle, le pedía su opinión en todo, se interesaba por cualquier cosa que él hiciese, le enviaba pequeños regalos y cada semana 2 cartas con las últimas novedades, confidencias de hermana y hermosos dibujos hechos por ella. Dado que pocos hermanos pueden presumir de que sus hermanas lleven sus misivas en el bolsillo, las lean y relean con diligencia, lloren cuando son cortas, las besen cuando son largas y las guarden amorosamente como el mayor de los tesoros, tampoco cabe imaginar a Amy haciendo cosas tan alocadas y emotivas. Pero lo cierto es que aquella primavera la joven estaba más pálida y pensativa de lo normal. Su entusiasmo por la vida en sociedad decreció sobremanera y solía salir para dibujar a solas. Cuando regresaba no traía demasiado que mostrar porque pasaba las horas muertas contemplando la naturaleza, cruzada de brazos en la terraza de Valrosa, o dibujaba descuidadamente lo primero que le venía a la mente, la figura de un robusto caballero esculpido en una tumba, un joven dormitando en el césped con el rostro oculto bajo el sombrero, o una joven de cabellos rizados con un vestido espectacular, paseando por una sala de baile del brazo de un joven alto, ambos siguiendo las últimas tendencias artísticas, con la cara difuminada, lo que son sin duda era más seguro aunque menos agradable. Su tía sospechaba que se arrepentía de la respuesta dada a Fred, pero como Amy no era amiga de desmentidos ni de dar explicaciones, la dejó creer lo que quisiera. Su única preocupación era informar a Laurie de que Fred se había marchado a Egipto. No dijo nada más, pero él entendió el mensaje y se alegró mucho, hasta el punto de decir para sus adentros con aire venerable: estaba seguro de que Amy recapacitaría. Pobre muchacho, yo he pasado por eso y sé cómo se siente. A continuación, lanzó un gran suspiro y, como si hubiese saldado las deudas con el pasado, apoyó los pies en el sofá y disfrutó plenamente de la carta de Amy. Mientras eso ocurría en el extranjero, en casa vivían momentos de gran aflicción. Sin embargo, la carta en la que se explicaba que Beth había empeorado no llegó nunca a manos de Amy, y cuando recibió la siguiente, su hermana ya reposaba en paz. Se enteró de la triste noticia en Bibi, luego al que habían llegado huyendo del calor de Niza en mayo. Habían emprendido viaje hacia Suiza, recorriendo tranquilamente distintos lagos italianos y Génova. Lo encajó bien y aceptó la decisión de la familia de que no adelantase su vuelta porque ya era demasiado tarde para dar un último adiós a Beth, y la distancia la ayudaría a mitigar la pena. Pero la pena embargaba su corazón y ansiaba volver de nuevo a casa. Todos los días miraba hacia el lago con la esperanza de ver llegar a Laurie para consolarla. Aunque la familia había enviado las cartas con la triste noticia el mismo día, él no acudió de inmediato porque se encontraba en Alemania,
y tardó unos días en recibir su carta. En cuanto la leyó, hizo la maleta. Se despidió apresuradamente de sus amigos y partió a cumplir la promesa dada con una mezcla de pena, alegría, esperanza e incertidumbre en el corazón. Como conocía bien Vive, en cuanto el barco arribó al pequeño muelle, salió corriendo hacia la Tour, donde se alojaban los Carroll. El encargado del establecimiento le explicó que toda la familia había ido a pasear junto al lago, salvo la joven dama rubia, que se había quedado en el jardín del castillo. Si Monsieur tomaba asiento, él iría a buscarla en un abrir y cerrar de ojos. Pero Monsieur, que no podía aguardar ni un segundo, dejó al joven con la palabra en la boca y fue a buscar a Amy. El antiguo y agradable jardín quedaba a orillas de un precioso lago, y había allí castaños cuyas altas copas susurraban, hiedra que trepaba por todas partes y la torre que proyectaba su oscura sombra sobre unas aguas iluminadas por el sol. En un extremo del muro largo y bajo había un banco en el que Amy solía sentarse a leer, trabajar o consolarse contemplando la belleza circundante. Aquel día estaba allí con la cabeza apoyada en la mano, el corazón enfermo de nostalgia y los ojos llorosos de tanto pensar en Beth y preguntarse por qué razón Laurie no había acudido a su lado. No le oyó cruzar el patio que quedaba a sus espaldas, ni le vio detenerse bajo el arco de la entrada del paso subterráneo que conducía al jardín. Una vez allí, él se detuvo unos segundos, la miró con ojos nuevos y descubrió algo que nadie conocía, el lado sensible de Amy. La joven era la viva imagen del amor y la pena. Tenía unas cartas emborronadas en su regazo, una cinta negra en el pelo y aquella expresión de dolor y resignación femeninas. La cruz de marfil que colgaba de su cuello impresionó mucho a Laurie, ya que él se la había regalado y era la única joya que portaba la muchacha. Si le quedaba alguna duda de cómo le recibiría a Amy, se disipó en cuanto ella levantó la mirada. Le vio, dejó caer cuanto tenía en las manos y corrió a su encuentro exclamando con un tono que reflejaba un amor y una dicha inconfundible: «Laurie, sabía que vendrías». Creo que en aquel momento todo quedó claro entre ambos, porque mientras más permanecían en silencio unos segundos, con la cabeza de cabellos oscuros inclinada en actitud protectora sobre la otra rubia, Amy sintió que nadie podría consolarla ni apoyarla mejor que Laurie, y éste se convenció de que ella era la única mujer en el mundo que podía ocupar el lugar de Joe y hacerle feliz. No dijo nada al respecto, pero Amy no se sintió decepcionada, pues ambos comprendieron lo que en verdad ocurría, y satisfechos prefirieron abrazarse en silencio. Al cabo de unos minutos, Amy volvió a sentarse, y mientras se secaba las lágrimas, Laurie se dispuso a recoger los papeles que habían caído al suelo, con lo que descubrió que se trataba de cartas suyas gastadas de tanto leerlas y varios dibujos elocuentes que consideró buenos augurios para su futuro en común. Cuando se sentó junto a ella, Amy sintió un arrebato de timidez y se ruborizó al recordar la impulsiva bienvenida que le había dispensado. «No he podido evitarlo. Me sentía muy sola y triste, y cuando te he visto me ha alegrado muchísimo. Menuda sorpresa levantar los ojos y encontrarte ahí, justo cuando empezaba a temer que no vinieses nunca», explicó, intentando en vano hablar con naturalidad. «Me puse en camino en cuanto lo supe. Me gustaría poder decir algo que te consolara por la pérdida de nuestra querida Beth, pero solo puedo sentirlo y...». No pudo continuar, ya que de pronto sintió la misma vergüenza que ella y no supo qué decir. Quería que Amy descansase la cabeza sobre su hombro y pedirle que llorase hasta desahogarse, pero no se atrevía, así que se limitó a darle un abrazo de aliento mejor que cualquier discurso. «No hace falta que digas nada. Este es el mejor consuelo», repuso ella con dulzura. «Beth está bien donde está, y a buen seguro es feliz, y nada la haría volver. Pero yo, a pesar de las ganas que tengo de ver de nuevo a mi familia, temo el momento de regresar a casa. Pero no hablemos de eso ahora, porque me pondré a llorar y prefiero disfrutar de tu presencia mientras dure. Te quedarás un tiempo, ¿verdad?». «Si así lo quieres, querida». «Por supuesto.
La tía y Flo son muy amables, pero tú eres como de la familia y sería estupendo gozar de tu compañía un poco más. Al ver que Amy hablaba y actuaba como una niña que echaba de menos a los suyos, con el corazón encogido, Laurie hizo a un lado su timidez y le dio justo lo que necesitaba, los mimos a los que estaba acostumbrada y las palabras de ánimo precisas. Pobrecilla, si sigues sufriendo así vas a caer enferma. Yo cuidaré de ti. Venga, no llores más. Ven, daremos un paseo. Sopla un viento demasiado frío para que te quedes aquí sentada, dijo con ese tono entre imperativo y amable, que tanto le gustaba a Amy al tiempo que anudaba la cinta de su sombrero. Le ofrecía el brazo y echaba a andar por el soleado paseo bajo las copas renovadas de los castaños. Se sentía mucho mejor al estar nuevamente en pie, y para ella era maravilloso contar con un brazo fuerte en el que apoyarse, la sonrisa de un rostro conocido y una voz que tan grato le era oír de nuevo. En el pintoresco y antiguo jardín había varias parejas de enamorados y parecía hecho especialmente para ellas. Tan soleado e íntimo era, pues solo la torre los veía desde lo alto y el ancho lago apagaba el eco de sus palabras con el murmullo de sus aguas. Durante cerca de una hora, la nueva pareja paseó, conversó y descansó junto al muro disfrutando de las dulces circunstancias que hacen que todo tiempo y lugar resulten encantadores. Y cuando acudieron a la llamada de la poco romántica campana que anunciaba la cena, Amy sintió que dejaba atrás su carga de pena y soledad en el jardín del castillo. En cuanto vio que a la joven le había cambiado la expresión del rostro, de repente la señora Carroll lo entendió todo y se dijo: «Ahora lo veo claro. La pobre estaba sufriendo por el joven Lawrence. Válgame el cielo, nunca lo hubiese imaginado». Con una discreción encomiable, la buena mujer optó por no hacer comentario alguno, ni dar muestras de haberse percatado de nada, pero invitó cordialmente a Laurie a quedarse, y rogó a Amy que disfrutase de su compañía, porque le sentaría mejor que tanta soledad. Amy fue un ejemplo de docilidad. Él aseguraba que el cambio se debía al clima, y ella no le llevaba la contraria, feliz de tener una excusa para recuperar la salud y el ánimo. El aire vigorizante le sentó bien a ambos, y la práctica de ejercicio aportó cambios muy sanos a sus cuerpos y a sus mentes. Era como si allí, rodeados de aquellas montañas eternas, tuviesen una visión más clara de la vida y de sus responsabilidades. El frío viento se llevaba consigo las dudas, el desánimo, los caprichos ilusorios y las nieblas temperamentales. El cálido sol primaveral hacía aflorar ideas nuevas, tiernas esperanzas y pensamientos felices, mientras el lago limpiaba los problemas del pasado, y las grandiosas montañas los contemplaban benevolentes, como diciéndoles: «Niños, ámense unos a otros». A pesar de la pena, aquellos fueron días de tanta felicidad que Laurie no se atrevía a decir nada para no enturbiarla. Le costó un poco sobreponerse a la sorpresa que le produjo ver con qué rapidez se había curado la herida, provocada por aquel primer amor que sinceramente había creído que sería el único. Se consolaba de lo que entendía como una gran deslealtad, diciéndose que la hermana de Joe era casi como la propia Joe, y que de no haber sido Amy, jamás hubiese podido enamorarse tan rápido ni con tanta intensidad. Su primera experiencia de galanteo había resultado tormentosa, y ahora la recordaba con una mezcla de compasión y remordimiento, como si hubiese ocurrido muchos años atrás. No se avergonzaba, pero la consideraba la experiencia más agridulce de su vida, y agradecía mucho haber superado aquel dolor. Decidió que su segunda declaración fuese más tranquila y lo más sencilla posible. No había necesidad de organizar una escena. Casi no era preciso decirle a Amy que la amaba, porque ella lo sabía, y aún sin palabras, le había dado su respuesta hacía mucho. Todo había ocurrido de forma tan natural que era imposible que nadie tuviese inconveniente alguno, y sabía que todo el mundo se mostraría complacido, incluida yo. Sin embargo, cuando el primer amor ha fracasado, lo lógico es que seamos cautos y no nos precipitemos con el segundo. Laurie dejó pasar los días, disfrutó de cada hora y esperó a que se diese la ocasión adecuada para pronunciar la declaración que marcase el final de la primera
y más dulce etapa de su nuevo romance. Había supuesto que la propuesta llegaría en el jardín del castillo, a la luz de la luna, de una manera elegante y decorosa, pero todo ocurrió justo al revés, porque se comprometieron en el lago, al mediodía y con unas pocas frases francas. Llevaban toda la mañana paseando en barca, desde el sombrío Saint-Gilpo hasta el soleado Montreux, con los Alpes de Saboya a un lado y el Saint-Bernard y el Dent du Midi al otro. La hermosa Vivi en el valle y Lausana detrás, en lo alto de la colina, bajo un cielo azul despejado, y en un lago aún más azul salpicado de pintorescas barquitas que parecían blancas gaviotas. Al pasar por el Chillón, hablaron por Bonivar, y en Clarence de Rousseau, porque allí fue donde escribió la nueva Eloísa. Ninguno de los dos había leído la obra, pero sabían que era una historia de amor, y cada uno se preguntó, en silencio, si sería tan interesante como la suya propia. Durante el único rato en el que permanecieron callados, Amy jugó con la mano en el agua hasta que levantó la vista y vio a Laurie inclinado sobre los remos con una expresión que le hizo decir sin pensar, simplemente por romper el hielo: «Debes de estar agotado, descansa un poco y déjame remar a mí. Me sentará bien porque desde que has vuelto he sido muy perezosa y comodona». «No estoy cansado, pero si quieres puedes hacerte con un remo. Hay sitio para los dos, aunque debemos estar en el centro para que el bote no vuelque», comentó Laurie, bastante conforme con la idea. Sintiendo que no había mejorado demasiado las cosas, Amy aceptó el asiento, se separó el cabello de la cara y tomó un remo. Remaba igual de bien que hacía muchas otras cosas, y aunque ella usaba las dos manos y Laurie solo una, ambos remaban a la par y la barca se deslizaba suavemente por el agua. «¿No te parece que remamos muy bien juntos?», preguntó Amy, incómoda con el silencio que de nuevo se había creado. «Lo hacemos tan bien que desearía que fuésemos siempre en el mismo bote. ¿Te gustaría, Amy?», preguntó a su vez con suma ternura. «Sí, Laurie», contestó ella en voz baja. En ese momento, ambos dejaron de remar y sin habérselo propuesto sumaron otra hermosa estampa de amor y felicidad a las muchas reflejadas en el espejo de agua del lago.